Bueno, exactamente a las 9 de la mañana. Es con mucho gusto que vamos a conversar. Hay muchos asuntos para charlar con Luciano Magnífico, que es gerente de asesoramiento económico de la consultora Exante. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Todo muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, queremos hablar del dólar, queremos hablar de la inflación, queremos hablar de estos cambios que en materia tributaria ha dispuesto el gobierno. Capaz que arrancamos con eso. El gobierno, ustedes saben, ha resuelto modificar las BPC y esto tiene un impacto en el cálculo, por ejemplo, del IRPF, de la franja sobre todo, también en el IAS, entre otros. Para la gente que nos está viendo, bueno, en primer lugar, ¿está bien que el gobierno vaya por el lado del IPC y no el índice medio de salarios como lo decía la administración anterior? A ver, eso obviamente es materia opinable. Ahí quizás voy un pasito antes y para de alguna manera reafirmar a la audiencia, la base de prestaciones y contribuciones es un parámetro que es muy relevante para determinar múltiples variables de política pública. Recién decías monto mínimo no imponible y franjas de IRPF y de IAS, pero también jubilaciones y pensiones mínimas, lo que son becas estudiantiles, lo que son otras prestaciones. Es una variable muy relevante. La normativa actual prevé las dos posibilidades. Prevé la posibilidad del ajuste por la variación del IPC, del índice de precios al consumo, y prevé también la posibilidad de aplicar la variación del índice medio de salarios, a su vez dotando una habilitación adicional de poder aplicar una variación de hasta 20% hacia arriba, hacia abajo, por el método del índice elegido, que de hecho fue lo que aplicó el gobierno en este caso. Aplica IPC, pero a su vez le adiciona un 20% y ahí ese 4,38% que se termina anunciando. Para entenderlo, ¿por qué se puede presumir el gobierno termina cambiando la modalidad y elige el IPC y no el índice medio de salarios? ¿Es que lo que se busca es recaudar más? A ver, la lógica de los gobiernos anteriores del Frente Amplio ya había sido de implementar los ajustes de la base de prestaciones y contribuciones por el IPC. Entonces, en ese sentido, no es nada nuevo y muestra una consistencia del partido que actualmente ocupa el gobierno. Ahí si vamos a las propiedades de un tipo de ajuste u otro, digamos, ajustar por el índice de precios del consumo tiene de alguna manera la propiedad de que en la medida que aumente el salario real, es decir, que el índice medio de salarios crece por encima del índice de precios al consumo, eso implica que más gente empieza a pagar el impuesto y de las personas que ya pagaban el impuesto, la gente en promedio empieza a pagar una tasa efectiva un poco más alta. Por el otro lado, en situaciones en las que cae el salario real, eso implica que menos gente paga el impuesto y que la gente que ya pagaba paga una tasa efectiva menor. Exacto. ¿Sí? Básicamente, entonces, el impuesto ajustado por IPC recauda más cuando aumenta el salario real y recauda menos cuando el salario real cae. En la coyuntura en la que estamos, donde el salario real ha crecido, claramente el gobierno va a recaudar más. Exactamente. Eso es lo que implica este método de cálculo. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la consistencia del impuesto, uno pensaría que en la medida que el poder adquisitivo en términos reales de los ciudadanos aumente, también puede aumentar la capacidad contributiva. Si el salario real cayera, la capacidad contributiva es menor y de ahí que se recaude menos. Por el otro lado, la otra propiedad que tiene aplicar el IPC, en detrimento del IMS, es que en el largo plazo, si uno asume que el salario real crece en la medida de que la economía se proyecta que también va a crecer, eso implica que la recaudación en términos reales de estos impuestos progresivos, IRPF categoría 2 e IAS, aumenta más en términos reales. Entonces el peso de esos impuestos progresivos en el total de la estructura impositiva de la DGI aumente. Esto es totalmente materia opinable, ¿no? Si uno piensa que es deseable que suceda eso... ¿La proyección va a ser esa? O sea, sí, el panorama parece ser ese. Nosotros en Exante estamos trabajando con una proyección de largo plazo del orden del 2%, que es similar a lo que ha sido la mediana de las respuestas que elaboran distintos analistas para el Comité de Expertos del Ministerio de Economía. Es decir, se proyecta que la economía uruguaya va a crecer en torno a 2% y bajo esa lógica también el salario real va a crecer en el largo plazo. Entonces con eso aumenta el peso de estos impuestos progresivos. Otra vez, materia opinable. Personas que estén de acuerdo con esta afirmación, el método de ajuste por el IPC va a ser superior. Personas que estén en contra, obviamente, el IMS puede ser una mejor opción. Y ya entrando entonces en lo que es la materia opinable, si usted se anima, ¿entiende que estas decisiones de gobierno tienen que ver porque mucha de la política pública proyectada por el Frente Amplio dependía del crecimiento? Y hoy estamos viendo un crecimiento que tal vez no era el proyectado o el que esperaba el gobierno. A ver, obviamente el gobierno impuso en el presupuesto explicitó una trayectoria de ajuste de las cuentas públicas en el transcurso del quinquenio. Ese ajuste se va a dar por el lado de los ingresos
públicos fundamentalmente, y básicamente requiere la materialización de una combinación de supuestos. Los supuestos en términos de crecimiento económico, los supuestos de que los cambios impositivos que aprobó también de alguna manera terminen generando una recaudación por la cuantía proyectada, y también depende de la materialización de esas proyecciones de mejora en la eficiencia tributaria que también postuló el gobierno. En este caso, obviamente, en la medida de que la normativa prevé la discrecionalidad, le da la puerta abierta al Poder Ejecutivo para que opte por una forma u otra. Evidentemente, si lo miramos en términos generales, las señales para el contribuyente de andar cambiando permanentemente el método de ajuste no son las mejores. Desde nuestro punto de vista, sería posiblemente mejor de que la normativa que estableció cuál es el método de ajuste para evitar esos cambios, porque de hecho, si lo vamos al extremo, eventualmente un gobierno podría ajustar todos los años por diferente índice y maximizar la recaudación permanentemente. Eso no es algo que hemos visto. En los gobiernos del Frente Amplio se ha usado el IPC, y en el gobierno anterior de la calle Pou, el IMS se utilizó en todo el periodo, cuando el salario real cayó y también cuando el salario real aumentó. Claro, lo que podría eventualmente hacer el gobierno, y se lo pregunto, es no utilizar ese 20% extra, mantener el IPC y no usar esa extra del 20%. Bueno, exacto, pero también entra dentro de esta parte de la discrecionalidad que admite la norma. Claro. Concretamente, ¿quiénes van a tener una repercusión en su bolsillo y cuándo? Bueno, las personas que o están cerca de la franja, ¿sí?, de esos 48.000 pesos, de ese monto mínimo no imponible de IRPF, que es de unos 48.000 pesos, y del IAS para los pasivos de unos 62.000 pesos, y toda la gente que ya estaba por encima de esa franja y que ya se encontraba pagando el impuesto, que va a pagar en promedio una tasa efectiva superior, porque puede eventualmente las personas que estaban cerca de pasar de franja, pasarse. ¿Sí? Bien. Le quiero preguntar por la inflación, porque el gobierno ha mantenido la inflación en el rango meta, 3,5 al cierre del 2025, y mucha gente dice, bueno, ok, bárbaro. Ahora, es también una luz amarilla en el tablero de Odón el hecho de que la inflación esté tan bajo, porque tan bueno es, o mejor dicho, tan malo es no estar en el rango para arriba como pasarse para abajo, ¿no? Exacto. Ahí de separar la discusión en dos partes. Por un lado, nos parece que la moderación de la inflación es algo positivo. Recordemos que antes de estos 2 años y medio en el que el Banco Central ha logrado llevar la inflación dentro de ese rango de referencia de política monetaria, en realidad la tónica antes era inflaciones altas por encima de los estándares internacionales e incumplimientos sistemáticos de las metas de inflación, incluso cuando eran metas relativamente elevadas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nos parece que está muy bien que la inflación haya bajado. Ha también permitido que las expectativas de los agentes también se hayan ajustado a la baja. Eso nos parece que es positivo. Por el otro lado está este tema de la sorpresa desinflacionaria, ¿sí? Ni nosotros, los analistas, ni los servicios técnicos del Banco Central, ni el propio gobierno preveía que la inflación se moderara tan rápidamente como lo hizo, que al final está asociada con la fuerte caída que tuvo el dólar en los últimos 13 meses. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, una sorpresa desinflacionaria como la que hubo implica, desde el punto de vista formal, eso que tú decías, Alfredo, antes, de que es igual de malo errarle por debajo que errarle por encima a la meta de inflación del Banco Central. Hay una parte formal de eso, del compromiso que asume la autoridad monetaria, y después hay posibles costos o riesgos en diferentes ámbitos de la política económica, como son fiscales y de empleo. Ahí, desde el punto de vista fiscal, hay que entender que las cuentas públicas funcionan en términos corrientes. Creo que la forma más fácil de entender esto es por el lado del gasto. Al principio del periodo, el gobierno asigna partidas presupuestales en pesos corrientes con una referencia de inflación por detrás. Si la inflación termina estando por debajo de lo previsto, la misma partida en términos nominales genera un incremento del gasto público en términos reales más elevado, y eso provoca un deterioro del déficit fiscal, básicamente en un país que ya tiene un déficit fiscal muy elevado. ¿Eso implica que indefectiblemente, si hay una sorpresa desinflacionaria, tenga que, de alguna manera, aceptarse ese costo fiscal? No, perfectamente el Poder Ejecutivo podría recortar las partidas en términos nominales y de una manera contener la suba del gasto público en términos reales. Recortarla también significa ceder en ciertas cuestiones. Sí, ceder en ciertas cuestiones, y también un costo político asociado a eso que muchas veces las autoridades no están dispuestas a asumir. ¿Sí? ¿Y en lo del trabajo? Y en lo del mercado de trabajo, ahí la variable relevante es el salario real, bajo la misma lógica. El gobierno elaboró los lineamientos para la negociación colectiva tomando como referencia la meta puntual de 4,5%. Claro. ¿Sí? Si los salarios nominales se acuerdan con esa referencia y después la inflación termina estando por debajo de lo previsto,
los salarios reales crecen más. Esto tiene una parte positiva, obviamente, que mayor poder adquisitivo en términos reales de los hogares genera probablemente un estímulo en el consumo privado y, por ende, en la actividad económica. Por el otro lado, eso implica costos incrementales para las empresas, que en sectores de muy baja productividad, de alguna manera, pueden derivar en un ajuste por el lado de la cantidad, es decir, menor cantidad de empleo. Y entonces, en un momento en el que estamos, que los indicadores de mercado de trabajo vienen performando relativamente bien, estamos en niveles favorables, muy favorables en relación a la última década, pero en el que no ha habido mayor dinamismo adicional en los últimos meses. Entonces, ese es un riesgo también a considerar. ¿Y el gobierno puede mover el cuerpo para modificar esto o debería actuar? Bueno, lo está haciendo. Las diferentes autoridades del equipo económico, me refiero al presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, y el propio ministro de Economía, Gabriel Odone, han expresado incomodidad con esta situación de la inflación. El Banco Central viene flexibilizando la política monetaria, es decir, viene bajando la tasa de interés de referencia desde ya julio. Ya acumula casi 2 puntos porcentuales de recortes de la tasa de interés, que eso tiene el efecto de estimular la actividad económica y, por ende, de alguna manera, subir los niveles de inflación con el objetivo de cumplir el objetivo de 4,5%. Desde nuestro punto de vista, el Banco Central debería seguir con esa tónica en un contexto de inflación por debajo de la meta, en el que la moneda se ha apreciado enormemente y en el que la actividad económica, como decía antes, ha mostrado un bajo dinamismo en esta última parte de 2025. ¿Y podría dar un paso más? Bueno, nosotros creemos que debería acentuar esta instancia de mayor expansividad de la política monetaria. Nosotros estamos previendo algunos recortes adicionales en la tasa de interés. En Exante reciben muchas consultas sobre el tema del dólar. La gente advierte que efectivamente ya hace muchos meses que el dólar está planchado, incluso por debajo de los 40 pesos. La gente se está animando a ahorrar en pesos uruguayos. ¿Aquello de la dolarización de la economía está dejando de ser un problema para la economía uruguaya? A ver, en términos generales, consultas sobre el dólar recibimos muchas. Supongo que en todos los días. Contextos. Sí. No solo ahora que el tipo de cambio está cayendo. Sí, digamos que en la medida que el dólar caiga, instrumentos en pesos pueden ser un poco más atractivos. Ahí, en todo caso, hay que considerar, relacionándolo con el tema de la inflación, nosotros, si nos paramos a principios del año pasado, no teníamos prevista esta caída del dólar, evidentemente, y tampoco el resto de los analistas. ¿Sí? Esta caída del dólar, digamos, hay que encontrarle la explicación de lo que ha pasado en el contexto internacional. Recién lo mencionaban antes. Sí, claro, sí, Donald Trump, en este primer año de presidencia, ha establecido un tipo de política, sobre todo en materia comercial, muy particular, y en particular también con anuncios que van para adelante y para atrás permanentemente. Eso obviamente genera... Es difícil proyectar y planificar. Claro, y genera inestabilidad en los mercados, y en ese contexto la moneda norteamericana se debilitó en el mundo, sobre todo durante la primera parte de 2025. Eso pasó frente a monedas de países desarrollados como frente a monedas de países emergentes. Entonces Uruguay ha estado también dentro de esa lógica. ¿Y dónde refugiarse? ¿Es buena cosa refugiarse en el peso uruguayo hoy por hoy? Y bueno, en la medida de que la inflación está en niveles bajos, eventualmente instrumentos en pesos de alguna manera ganan un atractivo mayor. Nosotros no asesoramos en materia de inversiones, pero evidentemente en la medida que siga cayendo el valor del dólar y los rendimientos sigan en niveles altos, puede ser una opción. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de este dólar bajo? ¿A quién le sirve y a quién no? Bueno, a ver, ahí más que el tipo de cambio nominal, la variable más relevante, si se quiere, es el tipo de cambio real, que ahí también considera los diferenciales de inflación de Uruguay frente a otras referencias a nivel internacional, y ahí obviamente los sectores exportadores tradicionalmente han sido los que han cuestionado más, o los que están más, de alguna manera, con mayores preocupaciones ante una caída del dólar, y los sectores importadores son los que, de alguna manera, con un dólar un poco más bajo, favorecen su competitividad y sus posibilidades de adquirir bienes importados. ¿Tiene margen el gobierno, tiene margen de acción para operar sobre el tipo de cambio? Mucho se habla del atraso cambiario, el gobierno ha explicado que no es solamente el precio del dólar, que hay otros componentes. Ahora, ¿tiene margen para poder actuar y tirar un poquitito para arriba el precio del dólar o no? Bueno, a ver, justamente está relacionado con lo que decíamos antes de la inflación. Este instrumento de política monetaria, la tasa de interés, al bajarla, uno de los canales de transmisión que tiene la política monetaria, como se conoce en la jerga económica, es a través del canal cambiario. ¿Sí? Una baja de la tasa de interés puede dar cierto espacio para que el dólar pueda seguir en el país, y de alguna manera está relacionado también con hacer subir la inflación. Porque recordemos que
muchos de los precios de las canastas del IPC están implícitamente relacionados a lo que son los movimientos del tipo de cambio, sobre todo en la parte, lo que se conoce como la parte transable de la canasta del IPC. Y sí que no tiene como demasiado margen tampoco el gobierno. Bueno, podría seguir como está sucediendo, bajando la tasa de política monetaria y flexibilizando aún más la política monetaria. Ese podría ser un canal de actuación. Bien. En un mundo tan cambiante a veces las proyecciones son más complejas, pero ¿cuál es la foto que usted ve para el resto del año? ¿Y cuánto depende este gobierno del crecimiento y las inversiones? Que por ahora no parece haber ninguna inversión extranjera que pueda, digamos, mover el mercado de trabajo, por ejemplo. A ver, en materia de actividad económica, nuestras proyecciones, en realidad nuestras estimaciones apuntan a que el año pasado habría cerrado con un crecimiento de 2% en el promedio del año. El dato de PIB del cuarto trimestre se va a conocer en marzo recién. Para este año nuestras proyecciones de un crecimiento de alrededor de un 1,5% en el promedio del año. Lo que en particular está asociado con que no se van a repetir efectos puntuales que de alguna manera potenciaron el crecimiento en 2025. ¿Sí? Con eso me refiero a algún tema estadístico de cómo se dio el crecimiento en 2024, que no se repitió, básicamente que el crecimiento que hubo en 2025 no nos va a dejar un piso tan alto para 2026. Y por el otro lado, a que sectores como el agro, por ejemplo, que tuvieron un desempeño excepcional el año pasado, si bien no estamos proyectando que tengan un mal desempeño este año, no va a haber un crecimiento adicional tan importante como el que ya registraron durante 2025. Entonces, el potencial de crecimiento adicional no es tan elevado como el que hubo el año pasado. En las proyecciones que hace Exante, y ya sobre el final te consulto, ¿no está prevista la posibilidad del eventual impacto que pueda generar el acuerdo con la Unión Europea? Bueno, ahora más trancado, pero digo, no, eso no está previsto. No está previsto. Hasta ahora, un poco hasta antes de esta última decisión del Parlamento Europeo, había ciertas expectativas de que pudiera entrar en vigor más sobre el final del año. Sí. También, obviamente, hay que ver si el Parlamento Europeo no tardaba un poco más en el estudio del proyecto y la posterior votación y demás. Pero no, ahora con esto seguramente tarde un poco más y se postergue primero la votación en el Parlamento Europeo y posteriormente la entrada en vigor del acuerdo. Este acuerdo es la una... proyección podría ser para el otro año. Para el otro año o un poco más o el atrasado en el 28. tiempo. Gran salvavidas para Donede de que se pueda dar con esto del acuerdo esas proyecciones que hacen en el presupuesto, ¿no? Sí, hay que ver también hasta qué punto también estaban incorporadas en el presupuesto en un contexto en el que este acuerdo ha tenido diferentes obstáculos en el tiempo. Eso no lo desconocemos. Luciano, magnífico. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.